masa que pues sobre las fuerzas. Los integrantes de este proyecto son José Esteban Ramírez Benítez, Andrés Felipe Sánchez Ospina y Luis Fernando Cantillo, y por último Brian Cine Herrera Díaz. Pero para hablar de esto tenemos que recordar las tres leyes de Newton. Me corresponde hablar de la ley de Newton, o más conocida como la ley de la inercia. Físicamente se define como la tendencia de un cuerpo a conservar el estado en que se encuentra, ya sea en movimiento o en reposo. En resumen, si un objeto pesado está en reposo, se necesita cierta fuerza para ponerlo en movimiento, ya sea en traslación o rotación. O al contrario, si el objeto está en movimiento, se necesita una fuerza para detenerlo. La primera ley del movimiento rechaza la idea de Aristóteles de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Textualmente, Newton dijo: todo cuerpo perseverará su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Vamos a ver unos ejemplos para entender mejor la inercia. Vale, mire, este ejemplo podemos ver cuando se empuja un auto que está en reposo. Al principio, claro, pues hará que se mueva porque la inercia se opone al movimiento, pero ya estando en movimiento el carro, ya será más fácil empujarlo, ya que la inercia que tiene ahora en movimiento se prolongará. Otro ejemplo muy claro, pues podríamos decirlo de que cuesta más darle la vuelta a un barco que a una lancha. ¿Por qué? Ya que la inercia de un barco es mucho mayor que la de una lancha. Otro ejemplo que vemos cotidiano podría ser lo de los accidentes, que es cuando un auto frena repentinamente, un pasajero que no usa el cinturón de seguridad saldrá disparado adelante debido a la inercia que lleva el movimiento del auto. La segunda ley de Newton, o ley de fuerza, dice: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo del cual aquella fuerza se imprime, ¿sí? Entonces, esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa una fuerza, cambiando obviamente la velocidad del módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el momento lineal de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de este. Entonces, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Consecuentemente, obviamente, hay relación entre la causa y el efecto. Entonces, la fuerza y la aceleración están relacionadas. Dicho de una mejor forma, la fuerza se define simplemente en función del momento que se aplica a un objeto, por lo que dos fuerzas serán iguales si causan la misma tasa de cambio en el momento del objeto. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante esta fórmula, como la pueden desarrollar, donde P es el momento lineal y P es la fuerza resultante. Suponiendo que la masa es constante y que la velocidad es muy inferior a la velocidad de la luz. La ecuación anterior, o sea esta, se puede transcribir de una siguiente manera. Si P es el momento lineal que se le puede escribir masa por velocidad, donde M es masa y donde B es velocidad, quedando como esta fórmula. Si consideramos a la masa constante, podemos escribir esto, donde velocidad sobre el tiempo es igual a aceleración. Con este detalle podemos concluir con una fórmula en general que sería esta: fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Entonces, el peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre su punto de apoyo. Entonces, originalmente, por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, ¿sí? Siempre dirigido hacia el centro del objeto, ¿sí? Por su módulo, dirección o sentido, aplicado
siempre hasta esa dirección. Pero como existe la fuerza de gravedad, siempre va a estar dirigido al centro de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La definición operacional en sí del peso depende tan solo de la intensidad del campo gravitatorio local, entonces, y de la masa del cuerpo, obviamente, en un sentido estricto. Sin embargo, desde un punto de vista más legal y práctico, se establece que el peso, cuando el sistema de referencia es la Tierra, comprende no solo la fuerza gravitatoria local, sino que también la fuerza centrífuga, debido a la rotación de la Tierra. Entonces, por el contrario, el empuje atmosférico no se incluye ni ninguna otra fuerza externa. Entonces, para calcular el peso de un cuerpo se puede hacer con esta fórmula, que es igual al peso del objeto, es igual a la masa y a la gravedad local, en este caso la gravedad de la Tierra, que en medidas es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Ahora seguimos con la fuerza normal, que se define por M. Listo. La fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Esta es de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario a la fuerza ejercida sobre el cuerpo de la superficie, como podemos ver. En total, la suma de esta fuerza tiene que dar ceros. Cuando un objeto está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella cuya dirección es perpendicular a la superficie, o sea, en línea recta a la superficie. De acuerdo con la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y sentido contrario. En general, la magnitud o módulo de fuerza normal es la proyección de la fuerza resultante sobre el cuerpo F, sobre la fuerza, sobre el vector normal de la superficie. Cuando la fuerza actuante es el peso y la superficie es en un plano inclinado, es una forma ondulada o horizontal, una cual se encuentra multiplicando la masa por gravedad. Entonces, cuando en un caso de plano inclinado, esta fuerza tiene que estar en dirección a la superficie, o sea, prácticamente así. La fórmula de esta fuerza es la siguiente, donde W es el peso y el seno del ángulo, o sea, esta parte. Ahora vamos a darle la definición a tensión, que se simboliza con la letra T. La tensión es la fuerza que puede existir debido a la interacción en un resorte, cuerda o cable, cuando ésta está atada a un cuerpo y se jala y se tensiona. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, cable o cuerda, en el punto de la unión. Un ejemplo claro de tensión es cuando se tensionan dos cuerdas y se deja en el aire o suspendido un objeto y queremos hallar qué tensión se encuentra en esta cuerda. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula, donde tensión es igual a la fuerza aplicable menos la masa por la aceleración. La aceleración, como es la misma de la Tierra, porque el vector va hacia abajo, es 9,8 metros sobre segundos, y la masa es lo que contiene este objeto. Haciendo esta operación podríamos hallar el ejemplo citado. Bueno, para complementar este tema de tensión, hay una ley que se llama la ley de Hooke para los resortes, ¿sí? Que está representada con esta fórmula, ¿sí? La forma más común de representar matemáticamente esta ley es mediante la ecuación del muelle del resorte, ¿sí? Que es donde se relaciona la fuerza con su elongación o alargamiento, que es representada con este signo, ¿sí? Entonces, la fórmula es esta,
fuerza es igual a menos constante elástica, que se representa con la K, y por el alargamiento o la elongación, que se representa con este signo. Entonces, como ya dije, K es la constante elástica del resorte y este signo es su elongación o variación que experimenta su longitud. Ahora vamos a hablar de la fuerza de fricción. Se define la fuerza entre dos superficies en contacto, aquella que se pone el movimiento entre ambas superficies. Ahora la fuerza que supone el inicio de deslizamiento. Se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre la superficie en contacto. Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular entre ambas superficies no sea perfecta, sino que forme un ángulo con la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza resultante se compone entre la fuerza normal y el rozamiento paralela a la superficie de contacto. Aquí está este ejemplo. Digamos que este objeto tiene fuerza normal y tiene peso. Y tiene un movimiento la cual es generado por una fuerza. La fuerza de fricción es la aceleradad contraria al movimiento. Hacerte cuenta que ahí cae un suelo, que es donde origina el rozamiento. La fórmula es fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Esto fue la tercera ley de Newton, o también conocida como el principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton es completamente original y hace que las leyes de la mecánica en conjunto lógico y completo exponga que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, como lo conocemos, el empuje, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Ya dicho de esta forma, o como lo conocemos, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero dando un sentido contrario. La formulación original no es válida para fuerzas electromagnéticas, puesto que estas no se propagan por el espacio de modo instantáneo. Ya es importante observar que este principio relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, produciendo en ellos aceleraciones diferentes, ya según sus masas. Por lo demás, cada una de sus fuerzas obedece por separado a la segunda ley. Eso lo vemos, podemos verlo en la vida cotidiana, que es el remo, que hace una fuerza contraria al agua. O también cuando caminamos, el cuerpo va hacia adelante y la fuerza que le hacemos a la tierra va en sentido contrario. Y su fórmula, por decirlo así, general es F1 igual a F2.